Deus bendiga a todos. Bem-vindos uma vez mais à nossa Escola de Evangelismo. Vamos orar e apresentar essa Escola de Evangelismo. Então, vou pedir ao pastor Ulisses que haga esta oração, por favor. Amén. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio, la oportunidad, Señor, que nos das de aprender, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, en esta noche que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor, para poder estar atentos a todo lo que tú ya tienes preparado en esta noche, Señor. Te pido que seas tú dando gracia, Padre, al pastor Luis, sabiduría aún más, Padre eterno, Señor, para poder transmitir el mensaje, Señor Dios, que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido quites toda distracción, Padre, que pueda venir, Señor, a nuestros pensamientos, que podamos estar hoy concentrados, Señor, para que esta palabra quede, Señor, grabada, naturalizada, enraizada en nuestro corazón, Señor, para que sea, Padre bendito, algo natural compartir, Señor, el Evangelio, algo natural en cada uno de nosotros. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias por cada uno de aquellos, Señor, que se han conectado y los que se irán a conectar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Vamos falar sobre o poder da oração para a llenura do Espírito Santo. Para que nós podamos levar o Evangelho, é essencial que nós tenhamos uma vida llena do Espírito Santo de Deus. Então, esta llenura do Espírito é muito importante na vida de discípulo e temos que pedir para ser llenos do Espírito de Deus. Como podemos ser llenos e como podemos orar, então, e fazer esta oração para que seamos llenos do Espírito de Deus. É o que vamos ver hoje nesta classe a respeito da llenura do Espírito Santo na vida de discípulo. Vamos ler aí, e quem me pode ajudar com Hechos 1:8. Hechos 1:8. Amém? Quem encontrou? Voy a dar inicio a la lectura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es la promesa de que el Espíritu Santo vendrá sobre sus hijos y con un objetivo. El poder de Dios no es solo para que nosotros sintamos bien o nos sintamos bien con nosotros mismos. Cuando llegamos a la iglesia, el error que muchos de nosotros cometimos es: yo llego para estar bien, para sentirme bien. El Espíritu Santo nos hace bien. Y Él quita todo el enojo, nuestras debilidades. Él hace con que toda depresión y todo lo que estamos pasando, la falta de paz en nuestras vidas, Él hace con que todo esto sea algo nuevo, y ahora Él ya quita todas estas cosas del pasado y nos da algo nuevo, que es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando sentimos la llenura del Espíritu Santo, empezamos a experimentar el fruto del Espíritu Santo: la alegría, la paz, el amor, la bondad, benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Todo eso es muy importante y tenemos que experimentar todo el fruto del Espíritu. Só que hay un objetivo, que es la evangelización mundial. Entonces, el objetivo de Dios no es hacer una iglesia que se sienta bien. Ahora yo fui al culto, el domingo me sentí bien, pareciera una terapia. Dios no nos está llamando para una terapia, Él nos está llamando para una metamorfosis,
y significa una transformación. Y él hace con que haya este poder. Nuestra oración tiene que ser una oración de poder, de llenura del Espíritu Santo. Entonces yo recibo esta llenura cuando yo oro. Es una promesa. El versículo 7, si se puede leer, por favor, el versículo 7 de Hechos 1, por favor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, aquí Jesús está respondiendo una pregunta de los discípulos que es en el versículo 7. A veces nosotros nos memorizamos el versículo 8 y olvidamos un poco del versículo 7. La razón por la cual Cristo, él habla, él da a los discípulos a conocer el objetivo de la llenura del Espíritu Santo, porque somos llenos del Espíritu Santo, es también una respuesta a lo que Cristo estaba hablando con sus discípulos, por lo que él estaba enseñando a través del versículo 7. Ele estava ensinando que íbamos receber este poder de Deus. Pero recebi porque os discípulos estavam preocupados em saber outras coisas. E Jesus estava levando eles ao pacto, e solamente o pacto com Cristo. Sim, a llenura do Espírito Santo. Solamente ser lleno del Espíritu. Entonces ellos querían otras cosas. Enséñanos cuando va a ser la venida de Cristo, cuando van a pasar las cosas, cuando va a venir la plenitud, cuando vamos a dejar de ser esclavos aquí de los judíos, de los griegos, de los romanos. Enséñanos cuando estas cosas van a pasar. Entonces, ellos estaban preocupados con otras cosas. Y Jesús les estaba enseñando lo que era principal, solo la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, preocúpense solamente en ser llenos del Espíritu Santo. Porque ahí ustedes van a hacer lo que les toca. Lo que les toca es predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Entonces, el versículo 6, ellos están preguntando, ¿y cuándo va a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a haber la restauración del reino de Israel? ¿Cuándo va a ser este tiempo? Ellos estaban queriendo un reino terrenal. Ellos estaban preocupados con las cosas. Cuando los discípulos fueron con Jesús al templo, ellos empezaron a preocuparse con el templo, ver cómo el templo, las piedras del templo, la construcción del templo. Y ellos muestran, mira Jesús, qué piedras, porque de verdad la construcción del templo de Herodes, ¿no? El templo de Salomón, el templo de Herodes, que fue construido en más o menos 42 años, más de 40 años, era muy bonito. Y ellos miraban aquellas piedras y se preocupaban con las cosas. Y ellos imaginaban que Jesús estaba trayendo las cosas, pero Jesús estaba trayendo el reino. Por eso Él les va a decir, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No importa las cosas. ¿Qué es lo que nos importa? Solo la evangelización mundial, solo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, sean llenos del Espíritu Santo, ustedes van a ver grandes cosas a través del pacto de sola evangelización mundial. La venida de Cristo ya va a venir de todos modos. Esto toca al Hijo. Es al Hijo y el Padre
y la Biblia dice que solo el Padre es quien sabe el día y la hora de la venida, y al Hijo toca venir con su poder en su momento, con gracia, va a juzgar aquellos que no fueron lavados, tuvieron sus ropas lavadas en la sangre del Cordero, serán juzgados. Y aquellos que son hijos serán tratados como hijos porque están en Cristo Jesús, en el unigénito, en el primogénito. Entonces, a nosotros nos toca la evangelización mundial. Al Padre, Él tiene la salvación, el plan, y al Hijo, Él tiene el ejecutar la salvación, y al Espíritu Santo, Él tiene el sellar y tornar eficaz esta salvación de Cristo en nosotros, y a nosotros nos toca predicar, hablar de Cristo hasta el último de la tierra. Los discípulos estaban preocupados, vamos quedarnos aquí, vamos preocuparnos con Israel, vamos preocuparnos con Jerusalén. Entonces la pregunta del versículo 6 era la restauración del reino terrenal. Ellos estaban preocupados en poseer el centro, pero el centro es de Cristo. Si ustedes ven, Israel está justo en el centro de la tierra, y de ahí del centro tiene que esparcirse por toda la tierra. Así también fue en el Edén. Ellos estaban en el centro, en el Edén, y tenían que esparcir la gloria de Dios por toda la tierra. Ahora hacemos eso también con la evangelización mundial. Y el mismo error, engaño que Satanás creó en el corazón. Cierren los audios, por favor, su audio. Cierre su audio, por favor, Pastora Teresina. Pastora Teresina. Perdón. Apague el audio ahí, deja en mudo, por favor. Que me olvidé. Gracias. Entonces, del centro hasta el último de la tierra, hasta las extremidades, o sea, de donde yo estoy hoy hasta alcanzar el último de la tierra. Esa es mi misión. Jesús está diciendo, ustedes recibirán poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia, nosotros vemos que la iglesia es llena del Espíritu Santo? Cuando ella hace misiones y evangelización. Entonces, la iglesia que queda solo en sí misma y no hace misiones, no es una iglesia que está recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Hay diferencia entre llenura y estar hincharse, ¿no? Entonces, no podemos ser una iglesia hinchada, tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y esta iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ora por las misiones, para enviar misioneros, para preparar sus mejores y a serem enviados. Ustedes pueden ver allá en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, que habían maestros y profetas, y fueron enviados al campo misionero los mejores. Entonces la iglesia ya tiene que prepararse para enviar los mejores maestros, las personas experientes, llevando el evangelio, aquellos que tienen. Por eso hay que tener ancianos en la iglesia. Ancianos no son viejitos, ancianos son personas maduras. La iglesia tiene, llena del Espíritu Santo, ella tiene personas maduras. La enseñanza de Cristo nos hace maduros. Entonces, al invés de mirarnos a nosotros mismos como los discípulos estaban haciendo, ¿cuándo va a ser la restauración del reino? Ellos estaban pensando solamente en Israel, en los judíos. Pero Jesús estaba pensando en toda la tierra.
Entonces, na iglesia madura, na iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia madura y tenemos entonces que orar, estar ahí en oración para que esta iglesia sea madura. No existe ninguna iglesia tan pequeña que no pueda enviar misioneros, dar ofrenda misionera, y todas nuestro esfuerzo tiene que ser de madurez, aumentar el aporte financiero, aumentar las oraciones por las misiones, aumentar el auxilio a nuestros misioneros. Nosotros, por ejemplo, somos sus pastores y nosotros somos misioneros. Y si pensáramos así, no, somos misioneros, tenemos que recibir las ofrendas de misiones y aquí ya estamos haciendo misiones. Y no hacemos una iglesia misionera, no es una iglesia llena del Espíritu Santo. Hacemos y plantamos iglesias que sean misioneras. La iglesia tiene que ser misionera. Ella tiene que preocuparse con las misiones. Ella tanto recibe, pero ella también entrega, envía, prepara sus ofrendas misioneras, envía misioneros, aporta, ora, tiene el tiempo de las misiones, ora por las misiones y prepara también a aquellos que van a ir al campo misionero. Entonces la iglesia, ella necesita estar siempre preocupada en el envío de misioneros. Entonces la iglesia tiene siempre que estar preocupada con el envío de misioneros. Entonces, poder de la oración para la llenura del Espíritu Santo. Querido Dios, Padre viviente, te agradezco por permitirme aferrarme al pacto de Cristo y orar. Creo que Cristo es la respuesta a todos los problemas y es mi Señor. En este momento, mientras oro sea lleno del Espíritu Santo, que yo sea lleno del Espíritu Santo. Creo que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Hiciste el camino para encontrarnos con Dios por medio de Cristo. Quien estaba por medio de mí, quien estaba perdido por haber sido separado de Dios. Me liberaste de los pecados y las maldiciones. Me liberaste de la esclavitud de Satanás y un destino eterno en el infierno. Te agradezco por permitirme disfrutar el estatus y la autoridad como hijo de Dios y permitirme ser utilizado como testigo del evangelismo mundial. Entonces, nuestra oración tiene que ser una oración de fe, una oración para ser llenos del Espíritu Santo. Y el final, la finalidad, el fin del hombre es la gloria de Dios y disfrutar de él. ¿Cómo yo hago esto? Por medio de la evangelización mundial. Mi oración tiene que ser una oración de poder. Muchas personas no saben orar. Y ahí yo hablo de mí años atrás. Yo me arrodillaba y oraba y pensaba que la humildad era solo decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Y entré en una depresión y casi no salí de ahí. Y aprendí con un amigo, él me enseñó, vas a orar la Biblia. Toma lo que usted ha aprendido ahí y toma tu arma. Yo pensaba que era arrogância de mi parte orar de aquella manera. Pero Satanás nos engaña para que nosotros no tomemos en nuestras manos la autoridad. Delante de Dios tenemos que tener humildad, pero delante de Satanás, autoridad. Porque cuando nosotros oramos, tenemos que orar lo que estamos aprendiendo en la oración del pacto. El pacto con Cristo, la alianza que Cristo hizo. Este pacto significa que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, que ha derrotado a Satanás, el verdadero sacerdote que ha perdonado los pecados y el verdadero profeta que ha abierto el camino. Entonces, cuando yo oro la oración del pacto. Y yo tomo esta oración con autoridad y humildad.
Entonces, delante del Padre, gracias por haber librado-me. Gracias, Padre, porque has enviado el Cristo, que es Jesús, el Cristo, el verdadero Rey, que destruyó las obras de Satanás, el verdadero sacerdote, que ha perdonado mis pecados. Y eso tiene que tomar lugar. No es que yo voy hacer de eso algo solamente automático, solo saber quién es el, repetir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, eso tiene que tomar lugar, yo tengo que entender y cada vez mi oración tiene más autoridad. Y autoridad porque yo hago justamente lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? ¿Quién sabe cuál es el secreto de la autoridad de Cristo? ¿Alguien sabe decirme por qué Jesús tenía autoridad? Porque se sujetaba al Padre y estaba en constante comunión con Él. Exactamente. Jesús estaba en constante comunión con el Padre y él estaba haciendo lo que el Padre le había mandado. La autoridad es hacer exactamente lo que el Padre había mandado. El Hijo recibió la autoridad del Padre. ¿Para qué? Para destruir a Satanás, las obras del diablo, para perdonar los pecados y para abrir el camino. ¿Qué Jesús hizo todo durante su tiempo en la tierra? Exactamente eso. Los sacerdotes o los fariseos y saduceos o los religiosos no tenían autoridad, porque ellos hacían cosas que no les tocaban. Empezaron a meter más cosas en la ley que la ley no pedía. Entonces empezaron a hacer lo que no les tocaba. Empezaron a meterse donde no era su tarea. Ellos se pusieron casi como dioses, casi perdonando, dejando de perdonar, iban allá. La Biblia va a decir, Jesús va a criticarlos porque ellos iban, saqueaban la casa de las viudas y con la excusa de hacer largas oraciones. O sea, venían allá de otros lugares, iban a Jerusalén, encontraban la casa de la viuda, allá se quedaban, comían la comida y decían, no, yo tengo que venir a Jerusalén a hacer largas oraciones. Dejaba ella desamparada y se iba. Y apuntaba y juzgaba cosas que la ley no pedía, nunca había dicho. No hicieron lo que les tocaba. Vamos leer ahí Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Quando temos autoridade, como podemos orar, então, com autoridade? Hacer com que seja natural em nossas vidas esta oração del pacto, esta oração para ser llenos del Espírito Santo. Mateo 28, 18. A quien encuentre puede leer. Y Jesús se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús dijo, yo tengo potestad, él tenía autoridad, poder. El Padre le dio a Cristo autoridad y le dio poder. Entonces Jesús dijo, yo tengo todo poder. ¿Qué es lo que Jesús? ¿Poder para qué? Toda potestad en los cielos y en la tierra. Ahora él va a dar esta potestad también como alguien de autoridad, él da potestad a sus discípulos. ¿Cuál es la potestad que da a sus discípulos? Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la autoridad que me fue dada? Yo tengo que ser lleno para hacer discípulos, donde yo vaya, bautizar estos discípulos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Enseñar a estos discípulos a guardar en todas las cosas que Cristo ha ordenado. Él está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús está con nosotros todos los días? Para tener un carro nuevo, una casa nueva, un hogar confortable, un trabajo
que me dê mucho dinero. Ojalá tengamos todo esto. Pero Él nos dio poder y autoridad para hacer discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el niño puede hacer esto, el estudiante puede hacer esto, el empresario puede hacer esto, el trabajador de la empresa puede hacer esto, la mamá que cuida de la casa puede hacer esto, el papá puede hacer esto. Hacer discípulos es una tarea de la iglesia. Y ahí nosotros tenemos autoridad. Ahí recibimos la llenura del Espíritu Santo. Cuando oramos, orientados a lo que Dios nos mandó. Jesús tuvo autoridad allá en el Getsemaní, cuando él dice así: Padre, pasa de mí, si posible, esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque él tuvo autoridad en aquella cruz, porque él obedeció, él estaba dentro de lo que él fue designado. Y él fue designado, él fue mandado, él fue levantado para vencer en la cruz, morir en la cruz. Y esto iría a salvar el mundo, llevando el pecado de usted y del mío en aquella cruz. Entonces, la autoridad que tenemos y derrotamos a Satanás a través de cumplir lo que Dios nos mandó. Entonces, es el empresario, es la mamá que cuida de la casa, de los hijos, es el hijo pequeño, el adolescente, los remanentes, es el que trabaja como trabajador en una empresa. Entonces, Dios nos llamó, no importa dónde nosotros vayamos. Dios nos llamó para ser discípulos. Es ahí que nosotros recibimos autoridad de la parte de Dios. Es en este momento que nosotros recibimos autoridad y podemos disfrutar como estos discípulos y orar. Y tenemos que orar la oración del pacto dentro de lo que Jesús nos enseñó, lo que sabemos que es el pacto con Cristo, el pacto de solo Cristo. Y cuando nosotros estamos dentro de este pacto, entonces podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es para que el mundo conozca de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es para que las personas puedan conocer. Entonces, yo oro. ¿En qué sentido? Señor, Cristo, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Cristo, el verdadero Rey. Satanás no tiene poder más. Entonces, donde vayamos, si tienen espíritus inmundos, ellos tienen que ir. Eso empieza en mí, en mi casa y en todos los lugares que yo vaya. El territorio tiene que ser ganado. El culto tiene que ser restaurado. El culto en el templo tiene que ser restaurado. Hay iglesias que no tienen paz. ¿Por qué? No predican de Cristo. Predican cosas absurdas. Usted y yo somos responsables porque el ambiente del culto en la iglesia, el culto público, sea un ambiente de paz. Entonces, no es solamente llegar ahí en la hora de la prédica, a ver qué nos van a decir ahora, a ver si yo encuentro la solución de ese problema que yo tuve en la semana. No, es llegar antes, preocuparse en orar, para que el ambiente del culto allá, la atmósfera sea diferente, para que aquel que venga por primera vez a la iglesia, el nuevo convertido, aquellos que no tienen la misma experiencia, puedan ser llenados del Espíritu Santo, puedan tener la respuesta de Dios, puedan encontrar también un ambiente preparado de adoración. Entonces, así vamos avanzando. En este momento, mientras oro en el nombre de Jesucristo, que me des la llenura del Espíritu Santo, desmorones todas las fuerzas de la oscuridad y que el reino de Dios venga sobre mí, que envíe ejércitos de ángeles y abran las puertas al evangelismo y a las misiones. Entonces, nuestra oración del pacto, la oración de la llenura del Espíritu Santo, tiene que ser orientada para que el mundo conozca de Jesús. Evangelismo, solo
la evangelización mundial. Tenemos que estar firmados en este pacto. No otras cosas. Jesús dijo, no piensen en otras cosas. No hagan otras cosas. No busquen otras cosas. Sean llenos del Espíritu Santo para que el mundo sea también, aquellos que son de Cristo sean alcanzados. En este momento que me des el poder espiritual para vencer a las fuerzas de la oscuridad y a mí mismo. Es importante saber que las tinieblas tienen que irse. Usted está pasando, ¿cómo es el ambiente en su hogar? Usted tiene autoridad y poder para no permitir que Satanás anule el poder de Dios en su vida. Que mi incredulidad y debilidad se sanen en el nombre de Jesús y que me permitas disfrutar de las 24 horas de Emmanuel, sosteniendo el pacto de la evangelización mundial. Todo el tiempo, todo lugar, que nosotros nos tornemos conquistadores y no conquistados. Es impresionante ver casas de cristianos que no tienen paz. Pelea siempre, demonios siempre, pecados siempre, como si no hubieran conocido a Cristo. Llevan cosas, es idolatría, tienen pensamientos que no son pensamientos de Cristo, no están firmados en el pacto. Entonces tenemos el poder de romper con la oscuridad. Y si la oscuridad es rota en tu vida, puedes estar seguro que Dios también va rompiendo la oscuridad en la vida de otros cristianos que lleguen estén a su alrededor. Que me llene de tu sabiduría. Vamos a leer ahí Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. 3. Romanos 12, 3, por favor. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, una vida de sabiduría llena de la gracia de Dios. Que yo sea llenado de la sabiduría, como mi mente siendo conquistada, siendo transformada. Cada remanente tiene que entender que Cristo tiene un plan y que Dios está levantando y levanta los remanentes para ganar las futuras generaciones. Entonces, una mente de Cristo, una mente transformada, ella entiende que no es todo para mí. ¿Cuál es el problema de los jóvenes sin Cristo? Los remanentes tienen que entender que no es todo para mí, pero que Cristo me da una mente transformada y que Él me llevará a lo que Él quiere usar en mi vida, a cómo Él quiere usarme en mi vida. Yo, cuando tengo una mente transformada, yo estoy seguro que a pesar de las tribulaciones, de no ser las cosas ideales como yo quiero, Dios, Él dará la respuesta a la oración. Los remanentes también tienen que saber esto, que a veces los jóvenes quieren muchas cosas y se sienten insatisfechos o hasta trae algunas cosas en el corazón. Pero, ¿qué tenemos que entender? Que Cristo nos está llevando a que nosotros seamos guiados siempre a lo mejor y que Él da la respuesta de Dios, pero que Él quiere usarme hoy para ganar las futuras generaciones. Y cualquier cosa que pase en mi vida es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Entonces, Dios nos dio a cada cual, a cada uno de nosotros, una medida de fe. Ele repartiu para cada um.
Entonces, Él tiene un plan para cada uno, para que nosotros podamos poner y usar esta medida de fe, poniéndola en práctica donde nosotros vayamos y no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Entonces, andemos en sabiduría, con gracia, y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, dame sabiduría. Yo sé que yo estoy en el lugar correcto, en la hora correcta, y que tú tienes un plan para mí. Entonces, yo quiero un montón de cosas, pero que no sea solo yo, sea tu reino. Enséñame a vivir el reino de Dios. Entonces, ahí yo vivo esta llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ahí puedo disfrutar de esta bendición del pacto, que me des la sabiduría para discernir la voluntad que deseas y no ser engañado por las falsedades de este mundo y la palabra de la gente. Entonces, el mundo, ¿qué va a ofrecer? ¿Qué es lo que Satanás, cómo fue que Satanás engañó a Adán y Eva? ¿Quién sabe decirme? ¿Cómo Satanás engañó a Adán y Eva? La mentira, Ajá. ¿Mintió cómo? haciéndole creer Engañó, lo contrario de lo que Dios le había dicho, los engañó. Conociendo la verdad, o lo que ellos estaban, bueno, No, a que esa ella edad, comía fruto. ella estaba viendo, ¿no? Ese árbol que Dios le había dicho que no podía comer, y el enemigo aprovechó el momento para distraerla, ¿no? ¿Y qué fue la fue que mentira. Satanás dijo de ellos, de Adán y Eva? Puso duda, ¿no? En corazón de Eva. Que tenían que ser, que iban a ser igual que Dios. Ajá. Entonces, él dijo a ustedes, ese Dios es injusto. Allá en Isaías 40, 27, si no estoy equivocado, 26 o 27. Dios está diciendo, ustedes están diciendo que yo soy injusto, que ustedes no ven que yo no he sido justo con ustedes. Que ustedes están diciendo que yo no soy justo. Satanás engañó, está muy bien lo que ustedes dijeron ahí, y Satanás engañó ¿cómo? Ese Dios es injusto, porque tú eres un ser perfecto, pero este Dios te está engañando. Está diciendo que ustedes van a morir. Ahí usó la duda del corazón de Eva. Dios había dicho, si ustedes comen van a morir. Eva dijo, ¿a poco vamos a morir? Y Satanás dijo, ustedes no van a morir. Ellos comieron y murieron. Satanás dijo, ese Dios es injusto. Él no quiere que ustedes sepan todas las cosas, no. Él está queriendo engañar a ustedes, porque ustedes pueden tener toda la sabiduría, toda la inteligencia, saber todas las cosas, dominar ahí el fruto, el centro, ¿no? Todo el conocimiento, ustedes pueden saber. Era mentira. Entonces, tenemos que orar para tener, los discípulos tienen que orar para que tengan sabiduría y pongan en práctica todas las cosas que Cristo nos enseñó, que nosotros podamos entender y vivir todo lo que Cristo nos enseñó y no ser engañados por falsedades. Entonces el mundo va a decir, pobre de ustedes, están siendo humillados. ¿Cómo fue que Jesús venció en la cruz? Siendo humillado. Él dijo 7 palabras en la cruz. Ninguna de ellas fue para maldecir, todas fueron para bendecir. Por nosotros. Entonces, esa sabiduría de discernir la voluntad de Dios. Entonces, si yo paso por algún sufrimiento, no importa el sufrimiento, si yo estoy en la voluntad de Dios, hace parte de su plan para algo mejor. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante orar en ese sentido. Los remanentes, ellos tienen que entender esto.
cada remanente tem que entender, e aí eu me dirijo a los jóvenes, principalmente, porque os jóvenes muitas vezes têm dúvidas, principalmente hoje, porque o mundo diz que temos que ter todo muito rápido a la mano, e aí nos leva a dudar. Então, se eu quero algo, todavia não casei, não, então eu tenho que ter a pessoa já está tardando, e então tem que ser essa pessoa. Não, espera em Deus. Ou tem que ser como eu quero, porque eu não estou no lugar que eu queria, não tenho, todavia, não cheguei a onde eu queria. Então, o discípulo ele tem que entender que no pacto com Cristo, ele sempre está no lugar correto, tá bem? Então, orar para ter sabedoria e não ser enganado por las falsidades deste mundo. Que pueda superar mis debilidades e enfermedades, que me des la fuerza física para assumir la misión del evangelismo mundial. E a isso sim, vocês já sabem de memória. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová renovarán. Tendrán nuevas fuerzas. Ajá. Tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán alas como las águilas. Alas como las águilas. Vamos al versículo correctamente. Isaías 40, incluso ese es el versículo de la semana para memorizar en esta semana. Isaías 40:31. Ese es el versículo para la evangelización mundial, no es un versículo para mi ego, no es un versículo para la evangelización mundial, para que yo pueda tener en mente que Dios me está llamando para la evangelización mundial. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, orar por mis debilidades. Esa no es una venganza contra el que me oprimió. Esto es una gloria para que a partir de mi vida la evangelización mundial pueda ser cumplida. Entonces, aquellos que están en Jehová, que están en Cristo, en el pacto con Él, serán renovados. No importa nuestra debilidad. Si un día estuvimos ahí com forças para volar, ou se nossas forças foram cambiando, começamos a correr e foram terminando, começamos a caminhar, Jeová está conosco. Ele ajuda, dá força ao cansado, os jovens mesmos se cansam, se fatigam, pero Jeová não. Ele renueva nossas forças. Ele é quem dá a força ao cansado. Então, eu tenho que orar como um discípulo para que mis fuerzas sean renovadas para la evangelización mundial. Entonces, superar mis debilidades, mis enfermedades. Entonces, Dios nos sana. Muchas veces hay personas muy enfermas. ¿Dónde você vai ser sanado? Dejando de ir a la iglesia, de reunirse en el templo, de dar gloria a Dios por medio de la sanidad, no. Usted va a hacerlo a través de buscar a Dios, ir a la fuente. El pastor Oswald Smith, él quiso ser misionero. Entonces, él fue ser misionero en Alaska, pero era muy débil físicamente. Él era un canadiense. Lo regresaron de la misión y él se fue a seguir sus estudios y fue pastorear Iglesia de los Pueblos en Toronto, en Canadá. Entonces, él tenía debilidades, enfermedades, fue pastorear. Primera cosa que hicieron cuando él iba a predicar, ahí le dieron una hoja y él preguntó qué era. Eran las deudas que había, que la iglesia tenía. Él dijo, el primer día que yo iba a primera predicación, minutos antes me entregan
las deudas de la iglesia, quieren acabar con el pastor. Entonces él hizo un voto, una ofrenda de promesa de fe. Él dijo, si yo no, ¿qué es la ofrenda de promesa de fe? Él ganaba muy poco en ese entonces. Él oró y dijo, Señor, ¿cuánto usted quiere que yo entregue de misiones? Y Dios puso un valor. Él dijo que ese valor era muy alto para lo que él ganaba, pero él empezó a dar la ofrenda de promesa de fe. Al dar la ofrenda de promesa de fe, Dios empezó a hacer misiones, Dios empezó a bendecir la iglesia. Una iglesia, no tenía otras congregaciones. Sustentó 500, más de 500 misioneros, o más de 300, unos 500 misioneros en el mundo. Una iglesia de los pueblos en Toronto, en Canadá. Entonces él dijo, si yo no voy, yo voy a enviar. Entonces él no se quedó, no, yo soy enfermo, yo no puedo, entonces voy a quedar aquí en mi casa, vivir mi vida. No, eso no impidió que él hiciera la evangelización mundial. Dios renovó su fuerza para la evangelización mundial. Entonces Dios está renovando nuestras fuerzas. No es para que yo quede más fuerte para pelear con los demás, no. Es para que yo pueda salir de esta área aquí de mediocridad y volar hacia la evangelización mundial, más cerca de Dios. Entonces Dios nos quita de la mediocridad, ¿cómo? A través de la evangelización mundial. Concédeme la economía de la luz para salvar iglesias, construir iglesias para hacer evangelismo y movimiento de remanentes y hacer misiones para las 237 naciones. Tenemos que orar para que las iglesias, hay iglesias que no hacen misiones, no hacen la evangelización mundial, no son llenas del Espíritu Santo. ¿Qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? La iglesia que abre lenguas, empieza a girar ahí y sale con aquellos movimientos que el pastor agarra el saco y mueve su saco y todos caen en el poder. La iglesia donde en Brasil tomó un movimiento llamado de diente de oro, que las personas decían que llegaban a la iglesia y salían con dientes de oro. Yo pregunto, ¿para qué? ¿Qué eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo? Mejor un diente restaurado, pero de oro, ¿para qué? O caían así, después veían que ángeles o miraban sus manos y estaban llenas de aceite. Y al final no. Para las naciones. Entonces, yo tengo que orar para que Dios me conceda esta economía, el movimiento de generar luz y quitar las tinieblas, salvar las iglesias. Si las iglesias no entienden esto, hay muchos que no entienden el pacto con Cristo, no predican a Jesús. Entonces tiene que ser natural en nuestras vidas. Por eso hay que ser todos los días Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Para que las iglesias sean salvas. La iglesia durante 1000 años, las iglesias estaban en tinieblas. Cuando los reformadores se levantaron con el pacto de solo Cristo, las iglesias fueron salvas. Y ahí vinieron los movimientos de los moravos, los puritanos, los anabautistas, el movimiento de evangelización mundial con las misiones modernas a través de Guillermo Carey o William Carey, a través de David Livingstone, George Whitefield. Entonces, fue a través de la luz que brilló a través de aquellos que se aferraron al pacto de solo Cristo a través de la reforma protestante. Cuando ellos empezaron a hablar de Cristo, Cristo quitó las indulgencias, toda la mentira de la iglesia romana, el poder que había dominado durante 1000 años y las iglesias estaban en tinieblas, brilló la luz y todo cambió.
as igrejas se fortaleceram, a economia foi restaurada, tanto nas igrejas de Europa foram revitalizadas, as missões, o movimento de missões foi sendo restaurado, os remanentes foram restaurados, tan poderoso foi, que durante por lo menos 3 siglos houve gran movimento de evangelização mundial, tan poderoso que chegou na América, chegou em Índia, chegou em las tierras caníbales. Los caníbales foram salvados, se aferraram ao pacto, deixaram suas costumbres caníbales. Papua Nova Guiné, por exemplo, era um lugar onde eles creiam que uma pessoa era bendecida quando ganhava a outra. E esse movimento de restauração chegou a las nações. E aí houve um avivamento. Chegou no século XX, pero esto ha sido abajado. Por isso Deus está chamando Latinoamérica. Por isso Deus está chamando a você e a mim en esta escuela de evangelismo. Por isso que temos que poner toda a atenção e preparar-nos para a evangelização mundial e falar de isso todos os dias, todos os dias. Um problema de nós latinos é que nós pensamos que já vimos todo só porque escutamos. Há uma diferença em conhecer e uma diferença em saber. Eu todos os dias falavam de quê? De Cristo. Pablo dijo, eu me propuse a não predicar outra coisa, senão a Cristo e este crucificado. Hablar de Cristo é Ele que transforma. E nele há a renovação todos os dias. E fazer missões para as 237 nações. Fé com respeito a Cristo e cumprimento da palavra. Gênesis 21:1. Visitou Jeová Sara, como havia dicho, e hizo Jeová com Sara, como havia hablado. Números 23:19. Deus não é homem para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Ele dijo e não hará, habló e não ejecutará. Fé com respeito às respostas da oração. Todas as promessas se cumprem. Ele é o Deus de pacto, ele cumpre o pacto. Fé com respeito às respostas de oração. Jeremias 33, 2 e 3. Nos fijamos solamente no 3, verdade? Pero el 2 dice, así ha dicho Jehová. Él dijo, ¿quién dijo? Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El pastor olvidé agora su nombre, tenía orfanatos. Ele tuvo, se não estou equivocado, 5.000 orações respondidas. ¿Por que tinha as orações respondidas? Porque ele orava. Jesús dijo, gracias Padre, porque sempre me oyes. ¿Por qué sempre era escuchado por el Padre? Porque sempre orava. Então, se eu não clamo, eu tenho que humilhar-me. A oração de las 24 horas, mas também a oração de hora marcada. Orar, hacer el aposento alto de oración. Pero el aposento alto de oración no hacemos el sábado y el domingo. Usted sí, haga la oración de hora marcada, la oración concentrada, el clamor, para que Dios responda. En este momento, permítame bendiciones de encuentro con discípulos absolutos preparados en el campo y enviar a los obreros que salvarán la iglesia. Romanos 16, terminamos ahí. 3 y 4. Romanos 16, 3 y 4. Él nos conecta. Cuando nosotros oramos, Dios nos conecta a los discípulos. Cuando nosotros oramos, Dios nos conecta a los discípulos absolutos, a los verdaderos discípulos de Cristo.
Entonces, cuando oramos, Él nos conecta a los verdaderos discípulos. ¿Quién encontró? Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ajá, entonces Dios, Pablo fue conectado con los discípulos absolutos, los verdaderos discípulos. Entonces Dios ya tenía estos discípulos. Es interesante cómo Dios nos conecta. Yo me acuerdo que yo estaba orando, la situación en las iglesias estaba muy difícil. Y yo dije, Señor, levanta tus elegidos. Levanta para ayudar aquí en medio. De repente Dios fue levantando. Trajo uno, algunos se quedaron poco tiempo, unos vinieron. Y en este año, 2000, un poco después de la pandemia, estaba muy difícil las cosas. Señor, conectas con los discípulos, levanta. Ahí Dios trajo un equipo que nos bendijo de Jucum. Pastor Paulo vino, después regresó. Llegó después la pastora Beria, estaba Yamile también llegó, la pastora Teresia ya estaba ahí, y Dios fue conectando. Y Él va conectando. Entonces Él nos conecta con los pastores, el pastor Duque, por ejemplo. Dios nos va conectando como discípulos a través de la oración. Entonces, usted quiere algo, aférrate al pacto de solo evangelización mundial, solo la llenura del Espíritu Santo, nada más. Solo la llenura del Espíritu Santo, no las cosas, no el suyo, solo el reino de Dios. Hay mucha gente que tiene sus proyectos, empiezan a ser engañados por Satanás y ponen sus proyectos en primer lugar. Ahí es un desastre. Pero cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, las cosas vienen naturalmente. Ni siempre va a ser como yo quiero. Pero Dios va conectando los discípulos. Él ya tiene el plan. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Él ya tiene el plan, el proyecto, y sus promesas se cumplen. ¿Está bien? No fue Mood, no. Fue el que tenía la... Foi o... George White? Ah? George Whitefield? Não, né? George Whitefield. George, não me acuerdo. Se foi... creo que foi George Whitefield que tomou la respuesta. Eso mismo, George Whitefield. Que tenía la respuesta a las oraciones. Él oraba, él oró y apuntaba en su cuadernito y tuvo más de 5,000 respuestas. ¿Por qué? Él oraba. Entonces, todo, transforme todo en oración. Entonces, Dios nos conecta, así como hizo con Priscila y Aquila. Levantó los discípulos absolutos. Uno fue ayudando al otro, el evangelio prosperó y hubo bendición. Fue George Whitefield. Oro todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. George Miller. George Miller, gracias. George Miller tuvo más de 5,000 oraciones respondidas. ¿Por qué? Porque él oró. Entonces él presentó todo. Y cada vez que algo era cumplido, él iba allá y ponía en su cuaderno de oración un ok. Entonces él transformó todo en oración. Entonces, ¿por qué él tuvo 5,000 respuestas? Porque él transformaba todos sus pensamientos en oración. Amén. Entonces, Dios, él nos conecta. Nosotros orando ahí por el trabajo de los niños, nos buscó una persona que ni imaginábamos y ya ofreció
ahí para apoyar el trabajo de niños. Entonces Dios va conectando. Cuando nosotros tenemos la confianza en Él y oramos por la llenura del Espíritu Santo, no por las cosas, nos aferramos a sola evangelización mundial, entonces nosotros vemos la respuesta. Los discípulos son conectados, pero no haga planes personales, solo para si. Entregue tus planes delante de Dios. Amém? Entregue tus planes delante de Cristo. Deja que Él guíe sus planes todos los días. En el nombre de Jesús. Amém? Entonces, vamos a orar. Padre, yo oro y bendigo tus hijos, que sean discípulos absolutos y que puedan tener toda la respuesta de la oración y que puedan, Señor eterno, ser llenos del Espíritu Santo, aferrados, Señor eterno, solo a la evangelización mundial, solo la llenura del Espíritu Santo, no otras cosas, Señor, no los planes personales, pero los planes tuyos en nuestras vidas, que nos lleven a ser verdaderos discípulos. Oramos, ó Dios, para que la plenitud, el gozo completo, venga sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, voy a pedir aquí, entonces, 3 personas que puedan dar su foro, traer su foro y después vamos a agradecer a Dios. 3 personas. ¿Quién levantó la mano ahí? ¿Pastor Ulises o Yo, pastor. Abril? Delante, Abril. Bueno, lo que yo entendí es que tenemos que tener una oración de fe y poderosa y que tenemos que predicar solo Cristo a las 237 naciones y ser una iglesia misionera. Amén. Amén. ¿Qué más? Yo, Yo, pastor, Bueno, entendí que tenemos que tener autoridad. Bueno, lo que yo entendí fue que tenemos que tener autoridad también en nuestra carne para deshacer toda mentira de Satanás, toda obra de Satanás, todo propósito de Satanás que nos quiera apartar también de la oración y del propósito que tiene el Señor con nosotros a través de la oración, para así estar más preparados en la oración para poder salir a predicar. Amén. 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 Hermana Sara. Sí, pastor. Bueno, primero, usted comenzó diciendo que la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que orar pidiéndole al Padre la llenura del Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Dios no nos está llamando a solo un día, ¿no? Tener una terapia o hoy me sentí muy bien en la iglesia, hoy me desahogué, no lo sé, ¿no? Sino ser transformados. El Señor quiere que seamos transformados, quiere que seamos renovados, quiere que seamos llenos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, que tenemos que buscar todos los días, las 24 horas del día, la llenura de la presencia del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, porque si nosotros hablamos o si nosotros llevamos el Evangelio, el Señor irá a dar la palabra precisa y correcta que necesita la persona en ese momento. No tendremos que preocuparnos porque la palabra de Dios estará ya grabada en nuestro corazón, ya estará enraizada y estará grabada, enraizada y naturalizada, ¿no? Y a nosotros al abrir nuestra boca llevando el Evangelio, la presencia del Espíritu Santo irá a dar la palabra que necesita la persona que va a ser evangelizada. Y pedir también nosotros tenemos que ocuparnos, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ocuparnos de creer realmente, ¿no? Que Dios nos ha dado la autoridad
para vencer al enemigo sobre todo y llevar, es con esa autoridad llevar la palabra al que necesita. Y tener la renovación del Espíritu Santo de nuestra mente a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser transformados todos los días buscando la presencia de Dios y tener la mente de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, el Señor así lo dice en su palabra, y nuestra mente ya pertenece al Señor, nuestra voluntad, todo nuestro entendimiento, nuestro ser, nuestra vida. El Señor ha bendecido a muchos de nosotros, el Señor ha dado, porque el Señor quiere que nosotros llevemos esa luz del Evangelio, a veces no solamente con hablar la palabra, sino también aportarla a la obra misionera, soportar a los que están en el campo misionero, porque a lo mejor nosotros no nos enteramos, ¿no?, de muchas cosas que ustedes pasan, pero sabemos que el que sostiene sus vidas es el Señor, ¿no? Pero el Señor también levanta almas llenas de la presencia de Dios para sostener la obra misionera y pedirle al Señor, aparte del poder, la autoridad para vencer al enemigo y dar el Evangelio, buscar la sabiduría que viene de lo alto, estar constantemente en crecimiento, en ser maduros delante del Señor, pidiéndole al Señor que nos llene de su presencia y que tengamos sabiduría, ir siempre hacia la sabiduría, ¿no? Y someternos al Padre como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y el Señor le dio la victoria en ese momento tan duro, tan cruel, tan difícil. Así el Señor también nos promete a nosotros estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque sabemos que estando aquí y cumplir en el propósito que Dios nos ha dado, el Señor estará con nosotros todos los días, no nos abandonará ni nos dejará. Entonces, y conectarnos, ¿no?, con dice la palabra de Dios en Romanos, ¿no?, que Pablo fue conectado con los que tenían el mismo sentir, el mismo fuego del Espíritu Santo, igual nosotros, ¿no? Sabemos que el Señor sabe las necesidades de su pueblo y Él nos conecta con las personas que el Señor ya tiene destinados, ¿no?, para el plan de salvación, y que nosotros tenemos que tener el mismo sentir y estar conectados con las personas que tienen el mismo sentir y el mismo objetivo que Cristo Jesús nos dejó, que es la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura y entregar todos nuestros planes al Señor, todo lo que Dios tiene el control de todo, y poner siempre delante de Dios todo nuestro tiempo, nuestro camino, en nuestro trabajo y a donde estemos, ¿no? Y bueno, por último quiero comentar que hace poquito había un ambiente muy, muy pesado en el trabajo donde yo estoy, pero la experiencia de poder descansar en el Señor, ¿no? Yo decía, Señor, había un ambiente ahí tremendo, ¿no? Yo dije, Dios se va a levantar esta situación. Yo estaba muy ansiosa y preocupada. En el momento que yo iba a descansar, a dormir para ir a trabajar, yo decía, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Encomiendo mi camino en tus manos, Señor. Toma el control de aquel lugar. Tú tienes todo el poder para deshacer toda fuerza del diablo, todo plan del enemigo que quiera levantarse en contra de mi vida, en contra de aquel lugar en mi trabajo, lo dejo en tus manos. Y justamente el día que yo llego el lunes, ese día, bueno, la persona que estaba así generando como situaciones, ese día no fue. Y yo sé que fue el Señor. De alguna manera yo le decía, yo no sé, Señor, cómo va a ocurrir, pero yo dejo todo en tus manos. Y las cosas estuvieron en calma, ¿no? Entonces, dejar todo en las manos del Señor es estar confiadamente y descansar en Él. Amén. Amém, amém. Entonces, que podamos orar conforme hemos aprendido. Tudo que aprendimos es para que oremos. Y Dios da esas respuestas. Cuanto más oramos, más respuestas vamos a tener. Porque ya tenemos este poder, la respuesta de Dios en nuestras vidas. Entonces somos discípulos, que Dios nos conecte a los discípulos absolutos para la evangelización mundial. No es una terapia, es un preparo para la evangelización mundial. Amém?
Entonces, que nos aferremos solo a la evangelización mundial, a solo Cristo, a solo el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y agradecer a Dios. La verdad, ya oramos, ya agradecemos a Dios, ya oramos, ya oré por ustedes, ahora vamos a orar agradeciendo a Dios y ya terminamos aquí este momento. Voy a pedir, por favor, la pastora Regina que haga esta oración. Agradeciendo a Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este día más en la cual, Señor, usted nos permite, Señor, estar en su presencia, escuchar su palabra, esta enseñanza tão poderosa, Senhor, porque você deseja, Senhor, levantar igrejas llenas de tu poder, que são estas igrejas que hacen las misiones, que são estas igrejas, Senhor, que amam, Senhor, hasta lo último de la tierra, e hagam, Senhor amado, este mover, Senhor amado, de la evangelização mundial, que cada um de mis hermanos tenha esta consciência, Senhor, nesta noite, tenham esta responsabilidade, que tomem, Senhor, este reto que vem diretamente de seu santo trono, Senhor. Não é uma imposição humana, não é ordem humana, senão é tu palavra, Senhor, que nos ordena ir por todo o mundo e predicar o evangelho, ser discípulos em todas as nações, bautizando-las em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. A evangelização mundial é uma ordenança, Senhor, e que mis hermanos, Senhor, os líderes, tenho esta consciência de la obediência, porque solamente, Senhor, em la sujeção, em la obediência, há autoridades de los cielos em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Deus me los bendiga, mis hermanos.